Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Lindo verlos. Yo me la estoy pasando muy bien preparando esta serie. Tenía bocetado los 3 encuentros, el de la semana pasada, y el del próximo 6 de abril. Pero la verdad me la estoy pasando súper preparándolo para poder compartir con ustedes. Espero que les esté sirviendo y les esté ahí abriendo de alguna manera perspectivas nuevas, visiones nuevas respecto de los temas que estamos tratando. ¿Algunos se acuerdan cuáles eran los 3 ejes o 3 elementos que utilizamos para leer el libro de los Hechos en esta serie? Uy, el silencio que hizo es tremendo. Encima te la tiró en griego, tremendo. Otro nivel es eso. Claro, lo dijiste así, está bien. Encima tiene el apunte hecho, genio. Eclesía, misión y Espíritu Santo. Tirate ahí el título de la serie, Renovando la misión. ¿Sí? Hoy el título del encuentro de hoy es Renovando la visión de la misión. ¿Sí? Pero el paraguas lo anclamos en una de los tramos de la palabra profética que recibimos a inicios de este año, que es esta guía que el Espíritu Santo nos está dando para este tiempo de poder renovar la misión de la iglesia. Y me parecía bien encuadrar esta serie de 3 sábados que estamos teniendo bajo ese paraguas. Y una de las cosas que habíamos visto el sábado pasado tenía que ver con entender o abordar el estudio y tirar algunas líneas de análisis del libro de los Hechos a la luz de estos 3 elementos que mencionábamos: Eclesía, misión y Espíritu Santo. Y una de las cosas que habíamos planteado y habíamos puesto en común el sábado anterior era que cuando nosotros vemos cómo avanza el reino de Dios aquí en la tierra, estas 3 variables, siempre que hay avance del reino, hay una alineación de estas 3 variables: Espíritu Santo, misión y eclesía. Y veíamos que cuando hay una disonancia, una distancia, una brecha entre estas y no están alineadas, eclesía, misión y Espíritu Santo, empezamos a perder efectividad en el avance del reino aquí en la tierra. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, habíamos propuesto este lente, este foco para poder meternos ahí yo lo decía de esta manera, ¿no? En el ambiente del libro de los Hechos, que mapea esos primeros años de la iglesia del Señor, desenvolviendo su misión bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Entonces, habíamos planteado esto y después habíamos visto algunas características de esa iglesia, de esa eclesía, que habíamos revisado esas características en Hechos capítulo 2. Y en esa porción del libro habíamos revisado estas características que hacían a la eclesía y que nos funcionaban a modo de espejo para poder entender cuáles eran esas brechas, esas distancias que teníamos nosotros como eclesía en relación a esas características que encontramos en el pasaje, para poder achicar distancias, ¿no? Y una de las cosas que habíamos visto ahí, además de la unidad, de la común unión que encontrábamos en esos primeros cristianos, era esta dependencia del Espíritu Santo que tenía esa comunidad de fe incipiente ahí en el libro de los Hechos. Entonces, grosso modo habíamos revisado esto en aquel primer encuentro. Hoy vamos a dar un pasito más, ¿sí? Además de ver qué enseña el Señor en su palabra de la eclesía y cómo nosotros podemos hacer ciertos esfuerzos para estar más cerca de
ese ideal que tiene el Señor, me interesa que podamos meternos ahora en este otro elemento, la misión. Alguna cosa dijimos en el encuentro pasado, pero hoy nos vamos a meter un poquito más en profundidad, sin dejar de relacionar o vincular estos tres elementos: eclesía, Espíritu Santo y misión de la iglesia. ¿Hasta ahí estamos todos? Excelente. Vamos a avanzar. Entonces, yo les proponía este lente, eclesía, misión y Espíritu Santo, para mapearlo en una serie de pasajes que me parece que pueden ser de alguna manera claves en este enfoque que les estoy proponiendo. Uno de los pasajes, lo vimos el sábado pasado, casi me sale la clase, el sábado pasado, era Hechos 2, ¿sí? Otro de los pasajes que vamos a estar revisando, posiblemente el próximo encuentro, es el capítulo 6, donde encontramos una tensión, hay un incipiente desacuerdo al interior de esa comunidad de fe entre los cristianos judíos, los discípulos, y otro grupo de cristianos que no eran exactamente judíos. ¿Sí? Eso lo encontramos en Hechos 6. Y el conflicto ese, la tensión surge de un hecho bastante cotidiano, que era el servicio de las mesas. El otro pasaje, ese lo vamos a estar revisando hoy, que me interesa que ustedes, en la medida que puedan hacerlo, en la semana puedan revisarlo, además del capítulo 12, el capítulo 6, vamos a estar viendo el capítulo 10 el día de hoy, que es, permitirme decirlo de esta manera, de una importancia estructural en la misión de la iglesia, en toda la historia de la misión de la iglesia. Es central ese capítulo 10, hoy nos vamos a estar metiendo un poquito más allí. Y otro de los pasajes que vamos a retomarlo, ese sí el próximo sábado 6 de abril, es el capítulo 11 de Hechos. Ese capítulo 11 del libro de los Hechos es súper importante porque es la primera iglesia gentil que se funda. Hasta ese momento, los discípulos judíos, habíamos visto, estaban reteniendo, conteniendo al cristianismo dentro del judaísmo y perdía potencia por una serie de motivos bastante importantes. Y en esa puja entre misión y eclesía, esa tensión entre Espíritu Santo, eclesía y misión, provoca recién en ese capítulo 11, año 40 y pico después de Cristo, la primera iglesia gentil, es decir, la primera iglesia compuesta por cristianos que no eran judíos. Esto es importantísimo, porque una de las discusiones y las tensiones que hay ahí en el libro de los Hechos es el Señor, por medio de su Espíritu Santo, sacudiendo a la eclesía para que la misión vaya más allá del judaísmo. Y que ese movimiento que había iniciado el Señor y que era consistente con las palabras proféticas que estaban, como habíamos visto, en la ley y en los profetas, implicaba al pueblo judío, pero lo excedía e iba más allá. Y esa es una de las tensiones de los conflictos, uno de los cascarones que el Señor buscó romper y que vemos ahí en al menos estos pasajes que les estoy mencionando, sobre todo el 6, 10 y 11. ¿Hasta ahí estamos? Este es un poco el ambiente que quiero recrear de este contexto de Hechos capítulo 10 que vamos a ver hoy. Antes de arrancar me gustaría que, como hicimos el sábado pasado, poner algunas cosas en común. Algunas cosas que me interesa que podamos trabajar. La primera pregunta que quiero plantear, que quiero levantar es, ¿qué es la misión? No sé si alguna vez te lo preguntaste. Viste que hablamos de misión, etc. ¿Y qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de misión? ¿Cómo?
Expandir, ¿qué cosa? Objetivo, ¿qué más? Deber, propósito. Fíjense la cantidad de cosas que se nos vienen a la mente, ¿no? Alguno quizás también, cuando hablamos de misiones, se le viene gente yéndose a otros países, ¿no? Viajando, hablando otros idiomas del propio para poder presentar el mensaje del Señor, con ciertos objetivos, con ciertos propósitos, etc., ¿no? Y ahí vemos que parte de esto es así, pero hay algunas cosas que me interesa que sumemos a esa noción de lo que es la misión y encontramos desarrollado en la Biblia, ¿no? Ahora, el primer punto que me interesa poner en común con ustedes en la noche de hoy es que Dios es un Dios que se encuentra en misión. La misión no es algo de la iglesia, sino que Dios es el primero que está en misión. Y nosotros lo que hacemos como eclesía del Señor es sumarnos a esa misión. Ahora, esto es importante porque no es algo que nosotros tengamos que provocar, es algo que el Señor ya está haciendo. Y nosotros nos alineamos y buscamos sumarnos y aportar a esa misión que el Señor ya está desarrollando en el mundo. Ahora, esa misión que el Señor está desarrollando en el mundo y que nosotros como iglesia buscamos aportar, tiene al menos dos dimensiones que me interesa poner en común, ¿sí? Dos dimensiones o dos modos de impacto esa misión. Y es la dimensión personal y la dimensión sociocultural o la dimensión del mundo, ¿sí? La misión impacta en estas dos dimensiones, persona y mundo. Ahora, el fundamento de la convocatoria de Dios a su eclesía para poder sumarse a esa misión en la cual ya está trabajando actualmente en el mundo, la encontramos ahí, entre otros pasajes, ahí en Mateo 28, 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Este es el fundamento de lo que voy a decir abajo, ¿no? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y ahí pongo otras citas que también le dan sostén a esta primera dimensión de la misión, que es la dimensión personal, que es la que más o menos con la que todos estamos familiarizados, ¿no? Y esa primera dimensión impacta en la persona, en hacer discípulos. El fundamento de la otra dimensión de la misión que me interesa que podamos incorporar, la encontramos ahí en Mateo 5, versículos 13 al 16. Vamos a leerlo. Dice: ustedes, esto es bastante conocido, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la sal del mundo, la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para abrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Ahora, fíjate que dos veces se menciona tierra, ¿no? En ese versículo 13, pero también tenemos una mención en el versículo 14 del mundo. Sí, fíjate que están traducidos de diferente manera, tierra y mundo.
Ese versículo 13, cuando habla de tierra, está hablando de una porción de tierra, ¿sí? Una locación geográfica determinada. Por implicación, en el original eso implica el ámbito donde el Señor nos puso para hacer su voluntad. ¿Sí? Es como una delimitación que tenemos nosotros. Entonces, ahí hay una primera cuestión que quiero ir desgranando. Y una pregunta que quiero levantar y es, ¿cuál es tu tierra? ¿Cuál es ese lugar donde el Señor te puso para ser sal? ¿Cuál es esa delimitación de espacio donde el Señor te ha plantado para que vos puedas bendecir esa tierra? Ahora, complementando esta mirada del versículo 13 de Mateo 5, encontramos en el versículo 14 la palabra mundo. Esa palabra mundo es distinta del versículo anterior. Somos sal de la tierra y luz del mundo. Ahora, esa palabrita en el original del versículo 14, que se traduce como mundo, en el original no está designando una porción de tierra, una segmentación geográfica, un espacio físico. ¿Sí? En el original es cosmos y quiere decir un sistema ordenado que tiene influencia sobre la tierra. Ahora, fíjense cómo el pasaje está armando las dos dimensiones, ¿no? Lo tangible y lo intangible. Porque la idea de cómo es bastante vaporosa, ¿no? Un sistema ordenado que tiene influencia sobre la tierra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese cosmos, ese sistema de ideas que influencia una tierra determinada, nos es difícil discernirlo, detectarlo, encontrarlo. ¿Por qué? Porque está tan metido en el grupo social que está en esa tierra, el grupo de personas que pisa esa tierra, que el secreto es que funcionamos bajo ese sistema sin saberlo, sin pensarlo. Es un automatismo. Pero tiene un impacto definitivo sobre esa porción de tierra. Y lo que el Señor está planteando ahí son dos cosas. Que la misión nuestra como iglesia tiene que tener un aterrizaje bien concreto en la tierra, en un espacio físico, pero no solamente en ese espacio físico, sino en las ideas y el mundo espiritual que gobierna esa tierra. Y nuestra misión tiene que impactar en esas dos dimensiones de la misión de la iglesia en el mundo. Hacer discípulos es una parte súper importante de esa misión, pero no es la única. El Señor, además de hacer discípulos en esas tierras, nos llama a producir cosas tangibles en esa tierra, alineadas con el consejo de Dios y no con ese cosmos, ese sistema de ideas que gobierna ese lugar. Permíteme ponerte algunos ejemplos. Muchos de nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos vemos movidos a hacer cosas en algunos lugares, pero no siempre nos suenan como cosas de Dios. ¿Sí? Artistas, deportistas, médicos, contadores, empresarios, emprendedores. Eso no nos suena como parte de la misión de la iglesia. Son cosas que haces fuera de la iglesia. No son cosas que son tu ministerio. Ahora, el planteo que nos está haciendo, y estamos hablando no de un pasaje aislado ahí en alguna esquina de la Biblia, en algún versículo del libro de Abdías ahí perdido. No, estamos hablando de Mateo capítulo 5.
Y la invitación ahí es a que en la política, en los negocios, en tu profesión, en las artes, en los medios de comunicación en sentido amplio, en la educación, en la salud, vos puedas adueñarte de esa tierra y puedas influenciar el cosmos de esa tierra. ¿Por qué? Porque esa es tu misión. Es donde vos tenés que hacer discípulos, donde tenés que generar frutos en esa tierra que revelen el consejo de Dios en contra del cosmos, el sistema de ideas que gobierna ese lugar. Sencillamente de ese modo cumplimos nuestra misión como iglesia. Porque iglesia ya entendimos que no son las paredes y los techos de esta locación, de este edificio. Esto es un espacio físico donde nos juntamos, pero no es iglesia. La eclesía de Dios somos cada uno de nosotros aquí reunidos, pero después cuando salimos de ahí, dispersos, expandidos. Por eso creo que, entre otras cosas, lo que hace este pasaje, esta mirada que les quiero proponer de qué es la misión, nos habilita en nuestro modo de abordar la misión a ser sal en la tierra donde el Señor nos puso y a ser luz en el sistema que opera en esa tierra. Llámese facultad, empresas, emprendimientos, artes, medio, educación, salud, etc. No importa. Donde el Señor te haya puesto, Él quiere que desarrolles su misión de hacer discípulos y de que las cosas que hagas en cualquiera de estas áreas y otras que no estoy nombrando, como lo dice el pasaje, cuando otros vean tus obras, estén indicando quién es el Señor de esas obras y den gloria a Dios por lo que vos haces en esos lugares. Me parece que a lo largo de la historia de la iglesia fue un punto ciego de la misión. Como iglesia del Señor no hemos estado habilitados históricamente a que lo que hacemos de lunes a viernes esté guiado por el Espíritu Santo y por un sentido de estoy siendo y haciendo iglesia el lunes en ese lugar donde estoy. Y eso ha puesto un tabique. Y solamente podés fluir en el Espíritu Santo orando por alguien en un grupo café, orando acá en la iglesia. Y eso es, de nuevo, esa idea de misión limitada solamente a ser discípulos dentro de contextos que llamamos iglesia, estrecha la potencia que tiene la misión de la iglesia tal y como lo enseña, entre otros pasajes, estos tramos que tomamos de Mateo capítulo 5. Ahora, sí creo que esto está vinculado con otros aspectos, otro tipo de enseñanza, pero de mínima creo que hemos ido evolucionando a no querer rajar rápido del mundo, decir, Cristo viene pronto y va a volar todo por el aire y nos tenemos que ir. Más bien, acurruquémonos acá adentro y esperemos que pase el tiempo, así nos vamos. Esa es una mirada, pero no es lo que enseña la palabra. Y esa visión escapista es la que nos impide poder ser sal y luz ahí donde estamos de lunes a viernes, que es la gran proporción de tiempo. Entonces sí me parece que ahí hay bastante trabajo para hacer. Ahora, creo que el Señor en este tiempo, una de las cosas que está haciendo es trayendo cambios radicales en la misión de la iglesia.
En el relato que encontramos en Hechos capítulo 10 se nos muestran al menos 4 elementos, ¿sí? Al menos 4, y esto es lo que quiero que nos llevemos esta noche. 3 vamos a desarrollarlo y el cuarto nos va a ser de guía para orar al final de esta palabra. Son 4 elementos. El primero es una actitud de Pedro en ese capítulo 10 de Hechos. El segundo es una acción de Dios que quiero que revisemos allí. El tercero es dirección del cambio que se le presenta como necesario a Pedro. Y finalmente vamos a terminar orando por esas primicias de los efectos que tienen ese cambio que vamos a ver ahora en Hechos 10. ¿Sí? Esos 4 elementos. Y el relato que encontramos en este pasaje, encontramos a Pedro en medio de un tiempo rutinario de búsqueda del Señor. Y en ese tiempo rutinario se produce una manifestación extraordinaria de la gloria de Dios por medio de una visión a Pedro. Y esta visión suponía para Pedro que tenía que modificar sus costumbres culturales y religiosas que tenía sumamente arraigadas en él como judío y en todo el pueblo judío. Es decir, lo que esa visión le pedía a Pedro que haga iba en contra de esas creencias y lo dejaba, o lo iba a dejar, como de hecho pasó, muy mal parados con sus hermanos judíos. Por otro lado, Dios le habla a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un centurión romano, era un jefe del ejército romano que tenía al menos a cargo unas 100 personas, es decir, alguien de importancia en la estructura social del imperio. Ahora, este Cornelio no era judío, era gentil. Es decir, no era judío, pero el pasaje nos dice que era una persona temerosa de Dios y que además hacía acciones solidarias para con los judíos. Ahora, Dios toma la iniciativa en ese pasaje, en ese capítulo 10 de Hechos, y le indica a Cornelio que mande a buscar a Pedro. Cornelio obviamente no conocía a Pedro. Le dice, hay un tal Pedro allá, anda. Y le da indicaciones muy precisas. Y hace lo mismo con Pedro. A Pedro le dice, che, mirá que te van a venir a buscar una gente de parte mía, atendelos, está todo bien. Que ya eso era una rotura de esquemas, porque era alguien gentil viniendo a la iglesia de un judío. Poneme la siguiente cita, mirá. Más adelante. Ahí va. Este es uno de los materiales que estoy utilizando para preparar esta conversación, estas prédicas. Este autor nos dice lo que implica el contexto religioso y cultural en donde se nos plantea Hechos 10. Mirá lo que dice Wagner. Es difícil para nosotros entender cuán repugnante sería para Pedro o cualquier judío ortodoxo de ese día el pensamiento de entrar a un hogar gentil, especialmente si había el riesgo de entrar en contacto con alimentos inmundos. Repugnancia e inmundez es lo que le venía a Pedro cuando Dios le dice, recibime a esta gente que va de parte mía. Y al mismo tiempo conviene recordar que Pedro no era cristiano, como nosotros entendemos el cristianismo hoy. Era judío, que había creído que la promesa del Mesías se había encarnado en Jesús. Hoy nosotros podemos decir cristiano, pero en ese momento su identidad cultural y religiosa era judío. Ahora, fíjate después de esta breve introducción para ponernos a tono con Hechos 10, fíjate la actitud de Pedro en este pasaje de Hechos 10.
Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Los que venían de camino era la gente de Cornelio, los gentiles. Esta gente que causaba repugnancia en una casa judía. Pedro subió a la azotea a orar, era casi el mediodía, sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaba la comida, tuvo una visión. En este punto cabe insistir que era un tiempo rutinario donde Pedro había llegado vacío a buscar de Dios. Le dio hambre, había ido vacío para recibir del Señor. Un tiempo rutinario, era rutina lo que estaba haciendo. No era el tiempo agendado, toca ir a orar. Ahora, ese hambre de Pedro, esa necesidad del Espíritu, es la que habilita que el Señor pueda manifestarse de esta manera. Y lo que Pedro estaba haciendo era una búsqueda rutinaria, constante y sostenida en el tiempo, yendo con una actitud de Señor vacío, con hambre, sediento de vos. Esa fue la actitud con la que fue Pedro. Y creo que estamos en un tiempo donde tenemos que buscar de esta manera y con esta profundidad de búsqueda renovada por visión, renovada de la misión de la iglesia. De pedirle al Señor, Señor, no tenemos ni idea cómo es esto. Y así como hace varios sábados atrás te había compartido que entendía que estábamos en una antesala donde el Espíritu estaba preparándonos, estaba haciendo preparativos para disponer lo que viene y terminar de ajustarnos, de moldearnos, de formarnos de cara a lo que Él tiene por delante, veo que hay una progresión que ya está en marcha, ¿sí? Muchos estamos yendo con esa actitud que fue Pedro, vacíos y diciéndole, Señor, no tengo ni idea. Vacío. Y más adelante en el pasaje, esta actitud de Pedro se sostiene. Él, cuando el Señor le dice, juntate con un gentil, lo que él tenía en su estómago era repugnancia. Pero él siguió obediente a la indicación del Espíritu, por más que eso que él le planteaba le era totalmente ajeno y no le entraba en el mate. Vamos al segundo punto, que es una acción de Dios. Fíjate lo que dice estos versículos ahí en el pasaje este. Vio el cielo abierto, Pedro, ¿no? Y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. Y esta parte es fenomenal. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves, es decir, animales de la peor repugnancia que se le podía mencionar a un judío en ese momento. Tráeme a memoria con eso que te empachaste de pibe. En mi caso la mayonesa. Le ponía el puré mayonesa, pero hoy no. Ahora el Señor me está redimiendo y capaz que alguna lengüetadita ahí en el sándwich le pego, pero bueno, es lo que le dice Dios a Pedro: tomá mayonesa con la que te empachaste de pibe. Que le da. Ahora, mirá esto, ¿no? Cielos abiertos. Existe un kairos de Dios, es decir, un tiempo de oportunidad
donde vamos a recibir no solamente revelación que nos va a activar en nuevas dimensiones y más amplias comprensiones de la misión, sino que también de entendimiento y un saber hacer en función de esa revelación. No es solamente lo que desciende en este tiempo, un manto de revelación que activa, sino de entendimiento de cómo hacer. Y este manto que entiendo el Señor va a derramar en este tiempo, no está circunscripto únicamente a los contornos de lo que hoy llamamos iglesia. No está estrechado a nuestra propia visión de lo que es iglesia y misión, sino que es sobre toda la tierra en los términos de Mateo 5:13 y sobre todo el mundo en los términos de Mateo 5:14 que vimos recién. Fíjate que el énfasis y la insistencia de este pasaje de Hechos 10, donde es una gran sábana, ¿sí? Eso es amplitud bien extendida. Sábana abierta y amplia sobre la tierra. Y creo que el Señor va a activar en este tiempo no solamente la revelación de cuál es tu tierra, de esa asignación que te ha dado, sino que nos va a activar en entendimiento y estrategias de cómo hacer misión siendo eclesía en esas tierras que el Señor te ha sembrado. Que antes para la iglesia eran repugnantes. Medios de comunicación, política, negocio, mamón, repugnante. Pero creo que el Señor está trayendo renovación, no solamente en tener clara la revelación, sino tener claro líneas de acción, entendimiento en cómo hacer, estrategias de cómo desarrollar esa revelación en planes concretos que produzcan fruto. Fíjense que vengan los sábados no quiere decir que no vengan o escuchen la palabra de los domingos. ¿Quién escuchó a Seba, al pastor Sebastián, el domingo pasado? Por eso digo, hay que escuchar. Sebastián, el domingo pasado nos hablaba del título de la prédica. Yo me atrajo específicamente por el título, ¿no? Heurísticas en el desierto, heurísticas del desierto. Pastor Sebastián el domingo pasado nos hablaba de que en este tiempo necesitamos nuevas heurísticas. Heurística es básicamente una solución que simplifica la realidad y nos permite dar una respuesta a algún problema que tenemos. ¿Sí? Él daba algunos ejemplos que están bien interesantes. Pues revisarlo, pero heurística es un modo de hacer algo, que no lo tengo que pensar porque lo tengo automatizado, voy y hago. ¿Sí? Y Sebastián insistía en esto, necesitamos como iglesia nuevas heurísticas, nuevas formas de hacer. Algo de esto habíamos hablado el sábado pasado y creo que algo de esto este pasaje de Hechos capítulo 10 nos trae a colación. Fíjate el otro punto que es animales inmundos. La visión que le presenta Dios a Pedro tiene que ver con aquello que estaba velado al modo de comprender la misión de la eclesía limitada solamente al contexto judío. Hasta ese momento a nadie se le ocurría que había un Cristo, un Mesías, para gente que no era judía. De hecho, Dios le insiste, ironías de Jesús, 3 veces, hay un poco de saña ahí, 3 veces le insiste a Pedro y le dice, lo que ves en ese manto extendido y de esos animales inmundos, mata y come. Esto, como vimos recién, es absolutamente contrario a lo que Pedro y todo el pueblo judío había entendido como su religiosidad media, a sus heurísticas culturales y religiosas.
a su visión de la misión que tenían como iglesia para predicar del Mesías que ya había venido. Del mismo modo, creo que el Señor en este tiempo como iglesia nos va a expandir en el modo de comprender la misión de la iglesia en muchos ámbitos que hasta ahora no hemos ingresado porque son impuros, pecaminosos, abominables a Dios. Pero el Señor nos dice, al igual que le dijo a Pedro, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. En este mismo sentido de lo que Dios le dice a Pedro en este pasaje de Hechos capítulo 10, encontramos un pasaje que a mí siempre me llamó la atención, ahí lo vas a tener en pantalla, que es Isaías 19, del 19 al 20. Fíjate lo que dice, en aquel día habrá un altar para el Señor en el corazón mismo de Egipto. Egipto era dos cosas, tierra geográfica y un cosmos, un sistema pecaminoso, de opresión y de un montón de otras cosas más, idólatra, etc. Se había armado un sistema religioso en torno a demonios. Ahora dice, en aquel día habrá, de nuevo, el que recibe esto es un judío. Es un contrasentido altar en un lugar repugnante a Dios. Y en su frontera un monumento al Señor. Esto servirá en Egipto de señal y testimonio del Señor de los ejércitos. Volvé de nuevo. Este versículo 20, relacionalo con Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Ustedes son luz del mundo para que todos, al ver sus obras, alaben y den gloria a Dios. Es eso. Ahora sí. Cuando ellos clamen al Señor por causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador y defensor que los librará. De modo que el Señor se dará a conocer a los egipcios y en aquel día ellos conocerán al Señor. Mateo 5, 13 y 14, Isaías 19, 19 al 21. Es exactamente lo mismo. Ahora, lo que me parece interesante destacar es que así como Dios le habló a Pedro y Dios a su pueblo por medio de esa profecía que veíamos en Isaías 19, así sucede con nosotros hoy. El Señor quiere que tomemos esos elementos de la cultura que habitualmente son tenidos en términos generales por la iglesia como inmundos para servir a Dios. Fíjate que cuando ese versículo 20 de Isaías 19 habla de monumento, está hablando de un obelisco. El obelisco es una construcción, un monumento de adoración a un dios egipcio. Es decir, ya en Isaías 19 el Señor decía, tomen elementos de la cultura, de la tierra que está gobernada por ese cosmos diabólico y utilícenla para adorarme a mí, porque yo soy el creador de todas las cosas y soy el que redime todas las cosas. Le está diciendo que tome un obelisco, vamos a decirlo así en buen argentino, que agarre un gauchito gil y que de alguna manera lo ponga a adorar al Señor. Versión Juan Lago recontra contemporáneo. Perdón, capaz se me fue la mano ahí, pero no importa. Pasto, tocamos pasto, bueno. Pero ese es un poco, ese monumento que dé gloria al Señor era un obelisco. Y estoy convencido de que el Señor nos está buscando desesperadamente para extender esa comprensión que tenemos de la misión y de la eclesía en este tiempo.
y que cada uno de nosotros en los lugares donde nos movemos tomemos esos elementos de la cultura para darle gloria al Señor. El Señor quiere levantar empresarios, políticos, emprendedores, artistas, médicos, académicos. Los que primordialmente moldean ese cosmos son gente que está pensando el mundo. Y nosotros hemos dicho, ¿pensar? No, somos gente de fe. ¿La ves ahí a la de inmundo? No. Creo que esto puede llegar a disparar, permitido poner estos términos, una conversación en la Eclesía respecto de la misión que tenemos. Mucho de lo que pasa en Hechos puede ser leído como una conversación que el Señor va pinchando gente para que levanta, anda. Después, escucha esto, después Pedro tiene que explicarle a sus hermanos judíos, che, pintó y todo bien con Cornelio. Si ustedes mapean ahí, Pedro la pasó espantoso por esto, mal. Y Pablo después se encarga ahí en alguna carta de decirle hipócrita por esto. O sea, Pedro la pasó muy mal. Porque me parece a mí que no termina de convencerse de esto. En buena medida, ¿no? Dirección del necesario cambio. Fíjate lo que dice ahí estos pasajes de Hechos. Versículo 15 dice, lo que Dios ha purificado, le remacha el Señor ahí a Pedro. Lo que Dios ha purificado, vos no lo llames impuro. Ahora, esto es fantástico. Dice el versículo 19, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, bajá y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Cuando baja, gentiles. Ahora, creo que el Señor nos está metiendo en esta conversación, ¿no? Fíjate que Pedro dice que se quedó reflexionando sobre el significado de la visión. Era bastante obvia para nosotros de acá, que tenemos el diario del lunes, estando en sus zapatos, era un lío importante lo que le estaba planteando el Señor, para decirlo suave. Ahora, fíjate la actitud de Pedro de quedar ahí dándole vueltas. Y me gusta porque ese quedarse reflexionando es como una meditación apasionada sobre un tema. No es, bueno, a ver, tráeme ese tema y estudiémoslo fríamente. No, es pasión en meditar sobre eso que el Señor nos está pinchando, desatando, impartiendo y activando. No es algo frío, es reflexionemos en torno a esta revelación que el Señor está haciendo apasionadamente. Ahora, Pedro, como nosotros, frente a este tipo de miradas de la eclesía, la misión y el mover del Espíritu Santo, nos expone frente a las limitaciones de nuestras propias creencias, nuestras propias visiones sobre estos 3 elementos, o para decirlo en los términos que Sebastián nos enseñaba el domingo pasado, confronta nuestras propias heurísticas respecto de la misión de la iglesia. Nosotros creo que en este tiempo, entiendo, y esto lo podemos discutir como pocas veces antes pasó, el Señor nos está moviendo a que cada uno de nosotros sea eclesía y desarrolle la misión en esa tierra que el Señor te ha dado. Ahora, esto está todo por hacerse. Eso es lo que más me gusta a mí, no que está dado ya.
Fíjate que el Señor lo que le está provocando a Pedro, después de Pedro iba a contar a los apóstoles en Jerusalén, o sea, la iglesia era la iglesia de Jerusalén. Tiene que volver y decirle, chico, pintó con Cornelio y comimos juntos, pasamos la noche. Ahora, todas esas conversaciones que el Señor fue liberando, lo interesante de esto es lo que más me apasiona de esto, que está todo por hacerse, no tenemos ni idea cómo se hace esto que estamos encontrando hoy en la Biblia, ¿no? Y que estoy compartiendo con ustedes. O por lo menos yo lo he visto poco. Nosotros hasta hoy, como es, ordenamos, ¿qué cosa? Pastores. Pero de acuerdo a Efesios 4, son los santos los que van a desarrollar la obra del ministerio. O sea, esto es lo que más me gusta a mí. Lo protagónico no es esto, sino es eso. Te cambia todo el esquema. ¿Cómo haces para liderar una iglesia? ¿Cuántos seremos acá? ¿400? Más o menos, no sé. ¿Cómo haces para controlar el mover de Dios a través de tuyo, a través tuyo, a través tuyo, a través tuyo, a través tuyo, el lunes? ¿Cómo le hacemos enramada a eso? No sabemos cómo se hace. Esa es la realidad, no lo sabemos. Creo que el Señor nos está ahí pinchando como a Pedro. A Pedro le mojó la oreja. Además se lo dice 3 veces. Dale, hacía falta. 3 veces lo negó Pedro. 3 veces el Señor le pregunta haciéndole un asadito, ¿me amás? Sí. ¿Me amás? Sí. ¿Pero me amás de verdad? Y ahora después le pregunta 3 veces. Hay saña ahí. Sí, yo me divierte, pero bueno, hay que estar en el lugar de Pedro, ¿no? Como nosotros estamos como iglesia ahora. Entonces, lo que pasa en el libro de los Hechos, mientras los chicos quieren pasar ya para orar, lo que está pasando con esta temática que estamos viendo en el libro de los Hechos es que tenían que hacer teología. Tenían que darle sentido a eso. Pedro, ¿se acuerdan en Hechos 2 que le empieza a dar sentido, un marco profético a lo que estaba pasando en función de un pasaje que descuelga ahí de los profetas de Joel y dice, más o menos la cancha va por acá. Pero era un gran marco, después había que ir y hacer. Pero nunca la teología viene antes del mover del Espíritu, viene siempre después. Bueno, tratemos de darle un contorno a este mover del Espíritu. Más o menos, Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, se junta y dice, che chicos, ¿qué hacemos con esto? Los gentiles se nos están convirtiendo, oran por milagros, hay una iglesia en Antioquía, en el capítulo 11 del versículo 15, hay una iglesia de gentiles, es una plataforma profética que está enviando misioneros a todos lados, es gente que estudiosa de la palabra y que está haciendo la teología del primer siglo respecto a lo que implica Jesús en un contexto judío a las naciones. ¿Qué hacemos con este desorden? Y en Hechos 15 la acomoda más o menos con trazo muy amplio y dice, bueno, a seguir jugando, pues tenemos algunas cosas claras, pero no todas. Lo que viene de la iglesia es apasionante. Porque no tenemos ni idea cómo el Señor quiere moverse. Lo que viene del mover del Espíritu no es, y gloria a Dios porque ha pasado antes, un predicador convirtiendo de un saque a 5.000 personas. Ojalá siga pasando y de a más gente. Pero tengo la intuición, le saco todo componente de cualquier tipo, tengo la intuición
lo pongo en esos términos bien llanos, de que es el tiempo de los santos. ¿Sabes quiénes fundaron esa iglesia de Antioquía en Hechos 11? Juan, Marcos, Pedro, Pablo, Bernabé, Apolos, Priscila, Aquila. ¿Sabes quién? No tenemos ni idea. Ni Lucas, que es muy detallado en todos los nombres, no tiene ni idea quién la armó. Fíjate, Hechos 11, 1 y 2, no se sabe. Ni Lucas pudo capturar el nombre de esa gente. Y posiblemente sea una de las iglesias de una ciudad más importantes en la historia del cristianismo. Y no sabemos quién fue. Poneme el último pasaje, así oramos. Ponete de pie. Me planto ahí porque si no me... El siguiente, el último. Perdón, estabas bien vos. Sí, perfecto. Perdón. Mirá lo que dice este pasaje y con esto quiero que terminemos orando. ¿Sí? Antes de meternos a orar, quiero que vos tengas ahí en tu mente. En mi caso, mi tierra es el mundo de los negocios y la academia. En mi caso. Es donde, y por lo cual yo oro todos los días para que el Señor me use, abra caminos, pueda ser sal y ser luz. ¿Cuál, en tu caso, qué es? ¿Cuál es esa tierra y ese cosmos en donde el Señor te ha enviado? Lo que quiero que hagamos ahora es que eso lo pongamos delante del Señor. Y empiece diciéndole, Señor, no tengo ni idea, pero heme aquí. Y empecé a orar por esa tierra que el Señor te dio en el ámbito que sea. Empecé a bendecir ese lugar, las personas, el lugar físico si correspondiera. Pues el Señor lo que quiere hacer es solapar ministerio y profesión ahí. No son dos cosas distintas, son la misma. Quiere que fluyas tanto en el Espíritu como lo haces aquí y en tu casa, ahí en esa tierra que te ha sembrado. Y mirá lo que pasa al final del pasaje, ¿no? Y vamos a orar por esto. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje, gentiles, sobre personas que no se suponía que debía pasar eso. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos. Y quiero que oremos en este sentido para que el Espíritu Santo sea derramado sobre esa tierra y ese cosmos donde el Señor te ha sembrado. Mucho de lo que pase acá en adelante va a ser anónimo. Van a ser santos del Señor, siendo sal y luz en esos lugares. Pero el protagonista va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y Él quiere derramarse en ese lugar, a través tuyo, en ese lugar donde Él te ha sembrado. Ahora, Espíritu Santo, nos ponemos de acuerdo. Te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza.
Y ahora en el nombre de Jesús, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, yo los bendigo ahí donde vos los has enviado. Y como iglesia simplemente nos alineamos con vos para enviarlos a esa tierra, cualquiera sea, donde aparentemente el mover del Espíritu no está presente. Ahora hay un derramamiento del Espíritu Santo en cada una de esas tierras a través de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Van a tomar elementos de ese lugar, van a ser redimidos y van a dar gloria al Señor. Ahora en el nombre de Jesús, sos enviado ahí en el ámbito de la educación, de la salud, de la política, de la justicia, en los medios, las artes, la academia, los negocios, emprendimientos. Ahora, Señor, cada uno de ellos va a llevar un altar en el corazón mismo de Egipto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y va a haber reconciliación de esa tierra con el Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Ahora, Señor, en base a esta palabra que hemos visto, que estamos creyendo, declaramos que hay derramamiento de tu Espíritu Santo por cada uno, a través de cada uno de nosotros, en esas tierras, en esos lugares, como nunca antes, Señor. Como nunca antes, en el nombre de Jesús. Y oro para que cada uno de ellos se mueva en la dimensión de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios preparó para tu vida en el nombre de Jesús. Son las que el Señor preparó para tu vida en el nombre de Jesús. El Señor ahí te dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy con vos. No temas ni desmayes. Animate, dice el Señor, animate, animate. Ahora, Señor, levantá tus manos al cielo y decile, Señor, recibo la unción de tu Espíritu Santo para ser derramada con autoridad, dada de lo alto, y ahí ponele nombre a esa tierra. Ponele nombre vos a esa tierra. Y el Señor te envía a esa tierra para un derramamiento asombroso del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es simple obedecer, la historia cambiará. Y hay un sí en mi ser que hace eco en la eternidad. Es simple obedecer, la historia cambiará. Y hay un sí en mi ser que hace eco en la eternidad. Es simple obedecer, la historia cambiará. Y hay un sí en mi ser que hace eco en la eternidad. Es simple obedecer, la historia
Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.